Pues muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y de compartir. Gracias por estar acá en nombre de la Asociación de Teólogos. Gracias a Andrés y a todos los que nos acompañan en esta noche. Es para nosotros un gusto contar con su presencia y nuevamente pues bienvenidos, que este espacio pues sea de mucho compartir, de mucho crecimiento para todos. Y así es que dejo en el uso de la palabra al, al licenciado Rodolfo Marín, quien nos va a hacer la presentación de nuestro distinguido invitado del día de hoy. Gracias, muy buenas noches. Como recordarán, hace un mes aproximadamente, viernes primero del mes pasado, iniciamos una serie de encuentros de diálogos entre cristianos, lo que se suele llamar el diálogo ecuménico, y el diálogo también con otras religiones, lo que suele llamarse el diálogo interreligioso. Hoy es un día también muy especial en vistas a los que somos cristianos, ya que el domingo estaremos celebrando Pentecostés. Y Pentecostés sí es cierto que es una ley es una fiesta que celebramos los cristianos en general. Es una fiesta que también nos recuerda al judaísmo y la fiesta de las semanas o de las cosechas, que así se le llama también, y que en el judaísmo se celebra, se festeja la ley, la ley dada por Dios a Moisés y al pueblo recién salido de la esclavitud en Egipto. Y otra vez, como decía antes, esta fiesta del judaísmo, del cristianismo, nos pone en sintonía con la cosecha dentro del judaísmo, dentro de aquella porción de la tierra en ese momento y en ese lugar tan específico. Pero más allá de la cosecha, de ese momento y de ese lugar, nos pone eso, en sintonía con toda la humanidad eh, que cosechamos, que comemos gracias a la tierra, a la madre tierra, y que estamos luchando cada vez más por seguir cuidando lo que hemos llamado últimamente la casa común. Así que gracias y bienvenidos. Pues Andrés Montano es budólogo, director y maestro residente de Casa Tíbet, Guatemala, y catedrático de la maestría en Teología Sistemática Pastoral de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Así que Andrés, gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado esta invitación y adelante Andrés y gracias nuevamente. Muchas gracias, Rodolfo. Y para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Rodolfo, ¿me pudieras hacer co-host para que pueda compartir mi pantalla? Ujú. En Zoom? ¿O ya tengo derecho a Ok, compartir? Ah, sí, sí, sí. No, Oscar, ahorita te lo voy a permitir, Perfecto. perdón. Ah, Oscar perfecto, es buenísimo. el doctor Ok, en ya medicina e estamos. ingeniería. Ah, Eso. súper. Buenísimo, buenísimo, gracias. Y bueno, de hecho también es un mes especial para la tradición budista, en particular para la tradición del budismo tibetano. En este mes, no necesariamente siempre cae junio porque seguimos el calendario lunar, pero ahorita sí estamos en ese mes. Es el mes que en tibetano le llamamos Sakadawa o Vesak, le dicen en Pali. Conmemora el mes que el Buda nace, el mes que alcanza el despertar y el mes también que fallece. Como que si hubiera alcanzado el despertar y el fallecimiento el día de su cumpleaños. Entonces, pues bueno, ese es el mes que estamos celebrando ahorita. El día mero mero va a ser el 12 de junio, pero creemos que el mes completo es un mes muy auspicioso para realizar actividades virtuosas.
y certeramente considero el diálogo interreligioso que estamos teniendo aquí una actividad virtuosa. Antes de que todos se pongan a vomitar por estos movimientos, tal vez voy a aquietar un poco el entusiasmo de mi cámara. Ahí está. Bien, sí, entonces me proponía Rodolfo que dé una breve presentación de unos 30 minutos y después abrimos la sesión para preguntas. Entonces, haré eso. Entonces, déjenme abrir mi presentación ahora, ¿no? Y bueno, de antemano voy a aclarar que cualquier comparación que haga no es en el espíritu de poner a uno por encima del otro, es con el espíritu de establecer puentes y hablar de las cosas que tenemos en común, ¿verdad? Y los contrastes, ¿verdad? Donde hay puntos interesantes de comparación. Pues bueno, solo como para mencionar un poquito el contexto social, histórico, económico en el que nace Siddhartha Gautama, el fundador de esta tradición, eh, es un contexto que llamamos el contexto del asceta contemplativo o shramana. Este es eh, era un movimiento religioso que se da en India a partir del siglo VI, antes de la era común, y se da gracias a que India entra en una etapa de abundancia y de prosperidad económica que permite que la sociedad india pueda eh, no solo eh, producir bienes de necesidad básica, sino que bienes superfluos también. Y bueno, pondría la religión como bien superfluo en el sentido de que, bueno, antes necesitamos sobrevivir y una vez ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas y tenemos más tiempo, pues ya podemos tener estos anhelos espirituales para contestar nuestras dudas existenciales y demás. Entonces, pues suceden muchas cosas en esta época que llevan a este boom económico. Una de ellas es, por ejemplo, el uso del hierro no solo para usos militares como espadas, sino que empiezan a usar el hierro en la agricultura, entonces comienzan a producir más las tierras, ya no todos necesitan ser agricultores, ya puede surgir la especialización en la sociedad. Y bueno, en esa especialización, pues ya le alcanza a la sociedad india patrocinar a estos ascetas que se dedican a resolver las dudas existenciales, yéndose al bosque a meditar. Y, y bueno, ocurren innovaciones importantes en esta cultura de los ascetas contemplativos meditando en el bosque. Una de ellas es la internalización del sacrificio. Esto es, por ejemplo, el asceta contemplativo dice, ya no necesitan llevar su cabrita al templo para sacrificársela a Shiva. Ahora pueden sacrificar sus sentidos sensoriales a través de prácticas de retraerlos en la meditación, ¿no? Y esta internalización del sacrificio pues coincide con esta tendencia más amplia de la no violencia, ¿verdad? Y hago esta referencia rápida porque, en mi opinión, también en la transición, voy a decir, entre el judaísmo y el cristianismo, tenemos la internalización del sacrificio, también la figura de Jesús, considero yo, en donde pues ya no necesitan llevar su cordero al templo para sacrificarlo, ya Jesús es el cordero de Dios. Entonces ahí hay un, hay un paralelo interesante. También eh, es en la cultura ascética contemplativa en donde se redefine la palabra karma, en donde previo a este movimiento,
Karma es el sánscrito para referirse a la acción. Viene del cognado, viene de la raíz verbal kr, que es cognado de crear. El sánscrito y el latín eran lenguas hermanas, entonces comparten muchos cognados. Pues eh, previo a este movimiento de los ascetas contemplativos, el tener buen karma, es decir, actuar bien, se refería a realizar correctamente rituales. El que actuaba bien se ganaba el paraíso y actuar bien era que siguió las instrucciones adecuadas para ejecutar el ritual. Pero es en este movimiento de los ascetas contemplativos que actuar bien toma una connotación ética y moral. Actuar bien es ser virtuoso, beneficiar a otros. Actuar mal es evitar, es dañar a otros, ¿verdad? Que es lo que se evita, ¿verdad? También dentro de este movimiento hay una concepción de renacimiento. También la idea del renacimiento nace con los ascetas contemplativos. La idea que nacemos, envejecemos, morimos para volver a renacer, envejecer, morir, volver a renacer, envejecer, morir, que estamos atrapados en este ciclo. Y a ese ciclo le llamamos la existencia cíclica o samsara. Y la fuerza centrípeta que me mantiene atado a este ciclo es la ignorancia. Ignorancia es entendido como que nos concebimos incorrectamente a nosotros mismos y a nuestra relación con el entorno. ¿Y cómo se radica la ignorancia? A través del cultivo de sabiduría, el entender correctamente quiénes somos y nuestra relación con el entorno. Ahora, esa es la respuesta a cuál es el error cognitivo y cómo lo corregimos. Eso va a depender de las distintas tradiciones que van a nacer de este movimiento de los ascetas contemplativos. De aquí van a nacer tradiciones religiosas que nosotros entenderíamos como hinduistas, que son los que se derivan de los Upanishads y los Aranyakas, que, que son las últimas dos de las cuatro secciones de los Vedas. También de este movimiento va a salir el jainismo y de este movimiento también va a salir la tradición budista. Y todos van a compartir estas ideas que estoy mencionando ahora, ¿verdad? Entonces, es este contexto de los ascetas contemplativos donde nace la tradición budista y la tradición budista va a aceptar muchas de esas ideas y, y, y las va a refinar, corregir y desarrollar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, mm, Siddhartha Gautama es el fundador de la tradición budista. Se dice que él nace en el año 566 antes de la era común, en un pequeño reino que se llama Kapilavastu, que pertenecía a el continente indio, al subcontinente indio, pero en el siglo XVIII, ese pedacito se independizó como una república independiente que le llamamos Nepal. Entonces, técnicamente el Buda sería nepalés, excepto que no había Nepal en su época. Entonces, en su época sí era indio, digamos, era entendido como este subcontinente, ¿verdad? Em, Ahora, nace en Capilavastu, pero la mayor parte de su actividad la hace en el sur. Entonces, donde él enseña, son más áreas que sí quedan del lado de India, de la frontera. Y eh, sí, y es muy interesante cómo se arriba a esta fecha, porque es la convergencia de dos tradiciones independientes. Y una de estas tradiciones es la tradición india que viene del rey Ashoka, eh,
Rey Ashoka es como el equivalente, es del rey Constantino, es nuestro emperador Constantino, es el emperador Ashoka. Eh, Él, en uno de los edictos que él levanta en piedra, él dice, fui coronado 180 años después del fallecimiento de Siddhartha Gautama. Y, y sabemos sus fechas porque a partir de él hay registro histórico escrito. Entonces, y sabemos que Siddhartha Gautama vivió 80 años, entonces podemos inferir esta fecha. Pero hay otra tradición, que es una tradición, y esta tradición india se preserva en Sri Lanka. Y hay otra tradición que es una tradición china, en donde llega Xuanzang con su maestro y ve que él está poniendo un puntito en su texto. Y entonces le pregunta a Xuanzang a su maestro, ¿y qué estás haciendo? Dice, es que con cada pasar del año hemos ido agregando un punto más a este texto. Y cuando el texto se copiaba con escribanos, pues también se copiaban el número de puntitos. Y es un texto que se compila un año después que el Buda fallece, ¿verdad? Y los chinos que les encanta los registros históricos, por eso lo primero que hizo Schwanz es ponerse a contar cuántos puntitos había. Y contó 975 puntitos menos el año en donde él estaba, ¿verdad? Y sabiendo que el texto, esta tradición comienza un año después, SAS, que esa tradición, que se llama la tradición punteada de China, da al mismo año de 566, que es, a mí me parece un milagro eso, pero bueno, en términos de esas coincidencias, ¿verdad? Especialmente en esta época en donde no hay muchos registros históricos. Pues bueno, em, l- en, en nuestra mitología, voy a decir así, se dice que Siddhartha Gautama, antes de renacer en la tierra, él estaba en un paraíso que le llamamos Tushita en algunas tradiciones o Sukhavati en otras tradiciones. Era un reino divino, ¿verdad? En donde él enseñaba a otros dioses y, y él estaba pendiente de ciertas señales cum- que se cumplieran, ¿verdad? Ciertas profecías. Eh, Se dice que la vida en la Tierra, la expectativa de la Tierra antes era mayor y que se fue acortando con el tiempo. Entonces, cuando la expectativa de vida era de 80 años, entonces era una de las señales que ya debería de bajar a enseñar a la Tierra. Y, y bueno, y otras señales. Entonces, tiene algo de tradición profética la tradición budista, pero como historiador, yo diría que esto es una tradición que se va desarrollando después en el tiempo, ¿verdad? Como para reafirmar la importancia del Buda, no tanto como para confirmar que sí era él porque se había cumplido una profecía de una tradición previa al Buda, como es el caso de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay algo de eso, ¿verdad? Y bueno, así como en otras tradiciones, lo que Eliade diría la hierofanía de lo sagrado expresándose dentro de lo profano, digamos, eh, de estos seres divinos descendiendo, ¿verdad? Para eh, encarnar, ¿verdad? Que en estas tradiciones antiguas, pues, eh, se manifestaban como animales, ¿verdad? Como Zeus, manifestándose como a veces cisne, a veces un toro, cosas así. O el caso del cristianismo, ¿verdad? El Espíritu Santo como la paloma. El animal que escogieron en la tradición budista es el elefante. Entonces, aquí les tengo una ilustración de, esta es la estupa de Sanchi. Estupa es como un relicario gigante y, y bueno, Sanchi, Luba, un autor ahí que estamos leyendo ahí con Rodolfo, hace alusión a la estupa de Sanchi, pero no pone sus dibujitos.
pues este es uno de los relieves de Sanchi. Son representaciones anicónicas del Buda, y aquí es el elefante que está representando el flujo mental que desciende de Tushita y que entra al vientre de su madre. Dame un segundito. Dame un segundito. Mientras regresa Andrés, a lo que acaba de hacer mención es a un libro titulado Budismo y Cristianismo de Henri de Lubac, publicado Pero en es mil que me novecientos entró una llamada. cincuenta y uno y Entonces, traducido en el sí, 2006. aquí el elefante representa el flujo mental de Siddhartha Gautama descendiendo de el paraíso de Tushita a su futura madre, que es Maya. Y bueno, también como un paralelo ahí con la tradición cristiana, nosotros también creemos que fue una concepción inmaculada, digamos. Maya estaba de retiro, entonces no fue el producto de relaciones sexuales, ¿verdad? Sino que fue concebida, digamos, en esta forma más pura. Ahora, donde sí diferenciamos, ¿verdad? Es que, bueno, si ven la representación de Maya, no es una representación exactamente, mm, ¿qué palabra quiero usar? Bueno, Femenina. muy pura y recatada, por decirlo así, ¿verdad? Maya se representa de una forma muy voluptuosa y sensual y demás. La, no era un nacimiento virginal, ¿verdad? O sea, se decía que sí tenía relaciones sexuales con su esposo, el rey Shuddodana, pero en esta ocasión no, en esta ocasión estaba de retiro cuando fue concebida. Y claro, eso, la tradición budista tiene que hacer algunas hermenéuticas ahí de cuando le cuentan al esposo y el esposo, mire, se embarazó su esposa y él dice, ¿y cómo así? Y bueno, hay algunas explicaciones, ¿verdad? Pero bueno, hay una participación es decir, intervención divina, digamos, en el proceso en donde descienden dioses, ¿verdad? Frenan al marido cuando va como más enojado a reclamarle a Maya y le dice, no, 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 lo que está pasando aquí es un evento religioso, no, no te quemó el rancho. Y entonces eh, y entonces en nuestra cosmovisión, ¿verdad? Nuestra mitología, sí intervienen, ¿verdad? Estas distintos dioses en distintos momentos, ¿verdad? Entonces sería incorrecto describir a la tradición budista como una tradición atea, ¿verdad? Nuestra cosmovisión sí incluye, ¿verdad? Este tipo de pensamiento metafísico. Sin embargo, yo de todos modos describiría al budismo como una tradición no teísta en el sentido de que la tradición budista no da vueltas alrededor de una devoción a una divinidad en ese sentido, ¿verdad? Pero no que se niegue la existencia de estas divinidades, ¿verdad? Pues bueno, am, la, cuando nace, eh, se dice que el vidente Asita ve algunos señales muy especiales, ¿verdad? Entonces llega a conocer como a este bebé especial que nació, ¿verdad? Entonces Asita sería como el equivalente, digo yo, de los Reyes Magos dentro de la tradición cristiana, en donde como que dan la bienvenida a un ser especial porque vieron algunos señales astrológicas y y anticipa su actividad religiosa, ¿verdad? Que escandaliza al rey, porque el rey quería un príncipe heredero de su reino, él no quería un religioso de hijo, ¿verdad? Y cuenta la historia que trata de evitar al máximo que su hijo se volviera religioso en una inmersión en todo tipo de placeres, pero eventualmente
Siddhartha va a renunciar a la vida en el palacio, se va a dedicar a llevar a cabo prácticas ascéticas y luego va a llegar a ciertos entendimientos que le llamamos el despertar. Y, y bueno, la representación en Sanchi de este evento del despertar, en donde él entiende ciertos elementos que voy a tocar ahora, se representa aquí el Buda como un trono vacío. eh, y cuando el Siddhartha está acercándose a ese despertar, está este ser muy poderoso que se llama Mara, que percibe eso como algo amenazante y decir, no, no podemos permitir que Siddhartha salga de la existencia cíclica, que se libere de esta existencia cíclica, porque si no vamos a tener una fuga de la existencia cíclica de otros seres, ¿verdad? Y yo quiero que se mantengan dentro de la existencia cíclica. Entonces, para distraerlo, de alcanzar el despertar, le comienza a ofrecer todo tipo de tentaciones. Le ofrece dinero, recursos, ejército, placeres. Entonces, de hecho, ese es un episodio que yo veo también muy similar a estos 40 días en el desierto de Jesús, ¿verdad? Y Mara siendo como el equivalente, ¿verdad? De esa figura tentadora, ¿verdad? Para la tradición cristiana. Pero eventualmente Siddhartha vence a Mara y alcanza el despertar, ¿verdad? Y alcanzar el despertar es tener este entendimiento que nosotros encapsulamos en lo que le llamamos las cuatro verdades nobles. La verdad del sufrimiento, del origen, de la cesación y del camino. En la verdad del sufrimiento, eh, se especula sobre los distintos tipos de sufrimiento que hay, el sufrimiento del envejecimiento, la enfermedad, la muerte, el trabajar para obtener algo y no obtenerlo, la decepción que viene, o sí obtenerlo y después perderlo, ¿verdad? O toparnos con lo que no nos gusta, ¿verdad? Y luego tenemos la verdad del origen del sufrimiento, en donde se especula, entonces, ¿cuál es la raíz del dolor y el sufrimiento? ¿O cuál es la raíz, el origen de la felicidad? Y bueno, lo típico es que nosotros creemos que, que la felicidad viene a través de obtener estos objetos, situaciones o personas externas. Si tan solo hago más dinero, voy a ser feliz, o si tan solo me vuelvo famoso, voy a ser feliz, o si tan solo tal lo que me motiva no es el cheque al final del mes, es que me feliciten, que me alaben, qué buen trabajo hiciste. Entonces, o a veces personas buscan la felicidad a través del placer. Y la tradición budista diría, ahí no es donde se encuentra la felicidad, porque primero, no hay garantía de obtener ninguna de estas. Segundo, no hay garantía de obtener satisfacción, aunque las obtengamos, ¿verdad? Eh, el dinero para algunos parecía ser fuente de felicidad y para otros parecía ser fuente de sufrimiento, ¿verdad? Que el dinero los destruye. Y entonces la tradición budista diría, no tanto son estos objetos, situaciones o personas la fuente de felicidad, es nuestra relación con estos objetos, situaciones o personas. Si nos relacionamos con esos objetos, situaciones o personas de una forma desequilibrada y aflictiva, no van a ser fuentes de felicidad, van a ser fuentes de dolor y sufrimiento. Entonces, la tradición budista propone que en sus textos más tempranos, que el sed o el ansia es la fuente de sufrimiento, perdón. Y este se puede expresar eh, con el ansia de querer, ¿verdad?
si tan solo consigo esto, voy a ser feliz, ¿verdad? Y la frustración de no obtenerlo o la frustración de creer perderlo, ¿verdad? Ese es el apego, ¿verdad? Que se puede expresar como un ansia por los placeres sensoriales o un ansia a nivel como ontológico, ¿verdad? Por la existencia. Y a veces es el ansia a la no existencia, que se expresaría como aversión, ¿verdad? Si me quiero desaparecer, ¿verdad? Eh, o quiero que algo deje de existir, ¿verdad? Eh, y en el discurso sobre la explicación al surgimiento dependiente, se habla que el ansia tiene como paso previo la ignorancia. Entonces identifican la ignorancia como la raíz del sufrimiento. Y voy a explicar en un momento qué quiere decir esta ignorancia, ¿verdad? Ah, este es el momento. La ignorancia es el error cognitivo, ¿verdad? De cómo nos concebimos a nosotros mismos. Y bueno, aquí, digamos que si pensamos en dos bandos, los proponentes de la esencia y la tradición budista, que sería los proponentes de la ausencia de esencia. Y aquí por esencia va a ser un concepto similar a lo que propone Kant, ¿verdad? De cuando Kant habla de si la razón tiene acceso al noumeno y dentro del noumeno él clasifica, ¿verdad? Lo que él dice, la cosa en sí mismo, la mismidad de la cosa. O lo que Santo Tomás de Aquino le llama esencia, ¿verdad? Cuando se separa esencia y accidentes, ¿verdad? Y la tradición hinduista diría que sufrimos porque confundimos lo permanente con lo impermanente. ¿Qué quiere decir esto? Como, por ejemplo, tengo quebrantos de salud o mi empresa quiebra o me divorcian, entonces me deprimo y me pongo triste y vamos con el sadhu hinduista y le decimos todos nuestros problemas y todo nuestro sufrimiento, él dice, sí, sí, es que te estás identificando con tu cuerpo, te estás identificando con tu familia, te estás identificando con tu trabajo, todo eso es impermanente y oscila, pero quien tú de verdad eres es una esencia permanente e independiente que trasciende todo eso. Eh, entonces, identifícate con tu verdadera esencia que no oscila y ahí vas a encontrar en ese aislamiento la verdadera paz. La tradición budista dice justo lo opuesto a esto, que nosotros nos aferramos a una esencia y por eso es que sufrimos. Entonces, la tradición budista lo diría al revés, confundimos lo impermanente con permanente. Como, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Qué, con qué me identifico? ¿Verdad? Creemos que eso es ser algo permanente, pero la tradición budista dice, eso no es permanente, eso es circunstancial, ¿verdad? Depende del papel que estamos asumiendo, ¿verdad? Eh, si me identifico con ser maestro, solo soy maestro ante alumnos, ¿verdad? Pero cuando estoy ante mi hijo, no soy maestro, soy papá. Si, cuando estoy con mi esposa, soy esposo, ¿verdad? Pareja, ¿verdad? Entonces, creemos que tenemos una esencia que nos determina, pero en realidad eh, nuestra identidad es determinada circunstancialmente y esa identidad cambia. Y esa es la doctrina particular budista de la ausencia de esencia, ¿verdad? ¿Y qué va a refutar esto? Ideas como eh, que en la tradición hinduista se cree que el Brahmin se emana de la boca de Brahma, entonces tiene una esencia pura y el intocable, el Shudra,
se emana de los pies de Brahma. Entonces tiene una esencia contaminada y sucia. Entonces, eso produce todo tipo de dinámicas de poder, ¿verdad? Y el Buda va a decir, la, nuestra nobleza no viene de nuestra sangre, porque si nos cortamos no sale sangre azul, pues, ¿verdad? Es la misma sangre roja, estructuralmente idéntica con todos, de glóbulos blancos, qué sé yo. Nuestra nobleza es nobleza de corazón. Entonces, eh, si somos virtuosos, somos nobles. Si somos no virtuosos, pues entonces somos impuros, ¿verdad? Pero nuestra pureza o impureza no depende de una esencia predeterminada. Entonces, era refutar ese tipo de ideas, ¿verdad? Y de, y de esa ignorancia básica es que va a salir todo tipo de emociones aflictivas, como el apego, como el enojo, como la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Eh, Necesitamos sostener esencia para sostener ideas de racismo y clasismo, que yo tengo una esencia especial y superior al otro y por lo tanto se vale que yo abuse del otro, que me aproveche del otro o con orgullo que me sienta superior al otro. Y ahorita con tanta xenofobia que hay en el mundo, ¿verdad? Se habla como que si tuviéramos esencia de, por decir, de guatemalteco, ¿verdad? Como que tengamos una guatemaltequeidad, digamos. Y lo que diría la tradición budista es, no, somos circunstancialmente guatemaltecos. O sea, porque nacimos de este lado de una línea pintada en un mapa, es que de que nos llaman guatemaltecos, pues guatemaltecos no es etiqueta, no es que mm, abren nuestro cuerpo o exploran el microscopio nuestra ADN y déjenme leer el gen el gen nacionalista. Así dice Guatemala. Ah, sí, es Guatemala. O sea, no está codificado en ningún lado. Es una esencia proyectada o imputada, ¿verdad? Y sin embargo, usamos esa noción de esencia para justificar todo tipo de actos aflictivos, diría la tradición budista. Y bueno, y a través de ese entendimiento, de esta ausencia de esencia, es que vamos deconstruyendo esta base de las emociones aflictivas, ¿verdad? Y esta ausencia de esencia es lo que en el gran vehículo se le llama vacuidad. Ahora, mm, el budismo no cree, no está refutando a la persona, está refutando que la persona posee una esencia fija. Es decir, no existimos como un bloque monolítico, existimos como un proceso dinámico, un trabajo en progreso, ¿verdad? Somos el resultado de causas y condiciones, ¿verdad? Ahora, entonces, y eso es bien importante, la, una cara es la vacuidad y la otra cara es lo que llamamos el surgimiento dependiente, que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que nuestra identidad es circunstancial, hay un relativismo ahí, pero no es un relativismo, voy a decir, un relativismo que dice todo se vale, ¿verdad? O todo va, ¿verdad? Porque si yo lo creo, acéptenlo y me puedo comportar como yo sea. No, es un relativismo que depende de las causas y efectos. Entonces, eh, aunque yo carezco de esencia, eso no me exime de que creo causas y experimento efectos. Y que si yo soy virtuoso, voy a experimentar bienestar. Y si yo soy no virtuoso, voy a experimentar dolor y sufrimiento.
Y aunque me digan, pero el sufrimiento tampoco tiene esencia. No, tampoco. Pero duele. O sea, que no dé esencia no quiere decir que no me afecte, pues, ¿verdad? En ese proceso de causa y efecto, sí soy afectado, ¿verdad? Lo único que quiere decir es que no es inherentemente bueno o malo, pues, ¿verdad? La ausencia de esencia, ¿verdad? Entonces, ujú. Y bueno, ¿cómo se alcanza? Entonces, creemos que es posible deconstruir la ignorancia y erradicar las emociones aflictivas de nuestro corazón. ¿Cómo? A través de lo que llamamos el triple entrenamiento superior, los tres pilares de la tradición budista. La ética, o sea, aquí, o sea, siendo un desgraciado, nunca voy a alcanzar la felicidad. Se necesita la ética, ¿verdad? Que es lo que va a proveer armonía en la sociedad, ¿verdad? Luego, a través de la meditación, se necesita el balance mental, una mente funcional, una mente estable y clara. Y utilizo esa mente estable y clara para ver hacia adentro y para cultivar la sabiduría en términos de reconocer mis errores cognitivos y corregirlos, ¿verdad? Eh, el, el- y bueno, otra manera de describir la esencia es que em, proyectamos cualidades a los objetos, situaciones o personas que esos objetos no tienen, ¿verdad? Y eso se lo proyectamos en función de nuestras expectativas, nuestros prejuicios, nuestras actitudes, ¿verdad? Diríamos en la tradición budista, como cuando los sureños en los Estados Unidos justificaban la esclavitud diciendo de que los negros eran los descendientes de Ham, el hijo de Noé, que por ver a Noé desnudo, entonces fue condenado. Y entonces toda su descendencia va a ser negra, inferior. Entonces se merecen ser esclavos. Esa es una clara proyección, diría la tradición budista, una clara proyección para justificar comportamiento aberrante, pues, ¿verdad? Entonces, em, ujú. Entonces decir, bueno, ¿cuánto de lo que veo es lo que está y cuánto de lo que veo es lo que proyecto en función de mis miedos y expectativas, ¿verdad? Y ese proceso es el proceso del cultivo de sabiduría, ¿verdad? Que es el tercer pilar, que es la visión contemplativa. Bueno, casi media hora, lo siento, Rodolfo. Pero no, Muchas gracias, es lo mejor Andrés. que lo pude resumir en tan poco tiempo. No, no, Y bueno, muchísimas gracias. voy a completar la idea con Kant. Entonces, Kant dice, eh, el noumeno es inaccesible para la razón. Eh, y la tradición budista diría, así es. Si con la razón buscamos la esencia, la razón no la va a encontrar. Kant concluye, no la encuentra porque es inaccesible para la razón. La tradición budista concluye, no la encuentra porque no existe, ¿verdad? Y entonces, de hecho, el nómeno de los budistas sería la ausencia de esencia, ¿verdad? Y entonces, decir, es ese nómeno del budista, ese sí es accesible para la razón, ¿verdad? O sea que buscamos la esencia y lo que encontramos es el vacío de la esencia. Mm, sí, hasta ahí. Sí. Gracias, Andrés, muchas gracias. Mientras se anima alguno a preguntar, tengo preparadas un par de preguntas para ir rompiendo el hielo. Primero, gracias por la aclaración de que ustedes se mueven en año lunar. Por eso cuando busqué si había una fecha significativa para estos días en el budismo, me salía que no, sino que me mandaba a mayo, ¿ya? No ahorita a junio. Ajá. Entonces ahora me Sí, explico. la mayoría de las tradiciones budistas celebran Vesak en Eso. este año, en mayo, pero los tibetanos lo celebramos en el 12 de junio.
Ujú. Ah, es que eso, ahí es donde Sí, voy sí, a la sí. inteligencia artificial y que siempre no es tan inteligente o a uno le falta inteligencia. El día Sí, de sí. Vesak, este día que Ujú, conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de Buda, se celebra ujú. en la luna llena de mayo, que este año 2025 es el 12 de mayo, es lo que me dice la inteligencia artificial. Sí, no, o sea, sí, sí se celebra esa fecha en Nepal, Sri Lanka, Camboya, Birmania, pero en la meseta Eso. tibetana se celebra el 12 de junio. Ujú. Sí, Ah, ok, sí, sí. Que genial. serían 28 días después, ¿verdad? Justo un mes Claro, después de eso. por Ujú. el mes lunar. Claro, Sí, 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 sí. así es. Ok, gracias Andrés por la aclaración. O sea, Eh, bueno, les vamos a compartir este libro que estaba haciendo mención Andrés, que en castellano se publicó como Budismo y Cristianismo. Es un texto del gran teólogo Henri de Lubac, publicado en 1951. Fue traducido en el 2006 por el otro gran cristiano, Javier Picasa, que alguno aquí lo ha de conocer también, del original francés, que no se llama budismo y cristianismo, sino aspectos del budismo. Entonces, esperando que este libro con fines educativos que les vamos a compartir, que Oscar por ahí lo tiene ya para dar el de dato en el chat y lo puedan bajar y descargar cuanto antes, les sirva en su lectura y su comprensión que hace este autor Henri de Lubac entre cristianismo y budismo y una relación que a mí al menos me encantó. Eh, bueno, comentaría que, o sea, sin duda el cuate se echa una mega investigación. Esa es una. La otra, él dice, el primer texto budista con que me topé, dice él, es el Mahayana Sutra Lankara. Y eso me parece una coincidencia muy hermosa porque es el texto que justamente estoy enseñando ahorita en Casa Tíbet. Entonces dije, ¡guau! ok, ¡Qué casualidad! O sea, tenemos un canon muy grande, ¿verdad? Entonces, esa coincidencia es enorme. claro, Ahora, sí, la crítica que haría es que, que no es que refutamos a la persona, ¿verdad? Refutamos la esencia de la persona, eso es bien importante. Y como compensamos no caer en el extremo del nihilismo, es aseverando causa y efecto, ¿verdad? Entonces, así sería la respuesta budista a la crítica principal de Lubak, ¿verdad? Ujú. ok. Bueno, a la crítica de que somos muy exagerados y fantasiosos, pues, ¿qué puedo No, decir? no, Ujú. Andrés, yo La- más bien, la- cuando empecé a leer a Henri Lubac, a mí me llamó más bien la atención que él decía, detrás de las grandes negaciones que dice el budismo, no nos Ujú, quedemos ahí, ujú. vayamos a lo que están afirmando. Y Sí, ahí es sí, sí, donde está grandes coincidencias con el cristianismo, ¿verdad? Como sí. anuncio, ahí Oscar nos acaba de subir el libro, por si desean bajarlo, ya está en el chat, por favor, con No, fines pedagógicos. fíjate que en términos de decía este Lubac, que, o sea, todo es así como súper exagerado dentro de la tradición budista. Creo que a mí me es interesante comparar las religiones que nacen en el bosque y las religiones que nacen en el desierto. En las religiones que nacen en el desierto se hablan de decenas, cientos, miles, pero las religiones que nacen en el bosque son religiones de mucha abundancia. Entonces, en las religiones que nacen en el bosque se habla de millones, pues, ¿verdad? Entonces, todo es vastísimo. En la cosmovisión maya también, ¿verdad? Que nace en el bosque, ¿verdad? Sí, Y sí. entonces se hablan de estos ciclos de miles, millones de años, ¿verdad? Entonces, sí, es una distinción interesante, ¿va? Porque también las tradiciones que nacen en el desierto, pues el desierto es muy hostil, ¿verdad? Entonces, la cosmovisión tiene que ver con domesticar, ¿verdad? El entorno. En las tradiciones que nacen en el bosque, que el bosque es de mucha fertilidad, entonces no tanto es mi relación de hostilidad con el entorno, sino que más es una relación de búsqueda de equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso podemos hacer muchas comparaciones. Ujú. Ok. Sí, sí. Por ahí anda una investigación que se está realizando en la Universidad Nacional en Costa Rica, esa Ujú. distinción que acabas de hacer con las religiones
indígenas, o sea, no solamente la maya, sino todas las religiones indígenas, aborígenes, autóctonas de nuestro continente, como se desarrollaron en el bosque, el tema del desierto, del judaísmo, no es comprensible, ajá, Sí. porque están naciendo en contextos totalmente distintos. Andrés, Sí, platicando con un chavo que quería poner una hidroeléctrica en Guate, se quejaba de las comunidades locales, ¿no? Es decir, él decía, domestiquemos el río y que produzca, ¿verdad? Y le ofendía decir así, pero ahora resulta que hay deidades viviendo ahí. O sea, no entiende esta distinción entre estos dos tipos de religiones, ¿verdad? Porque en efecto, las religiones que nacen en el bosque ven mágico, porque no es una relación hostil, es una relación de balance y equilibrio con esas deidades locales, ¿verdad? Pero, perdón, adelante. no, Sí. ok, gracias. Sí, sí, Andrés, eh, sí. como bien leíste el libro del WAC, Ah, todo el primer capítulo trata sobre la caridad en el budismo, que para sí, nosotros en la tradición judeocristiana es muy importante y en la cristiana no sé si más o va en relación definitivamente con el judaísmo. así es. ¿Cómo se da esa relación de caridad en el budismo? Y ojo, como estamos en este lado del mundo donde nació una corriente teológica tan específica como es la teología de la liberación Ujú. y el pobre, ya no es la caridad, eh, no sé si por decirlo de alguna forma abstracta, sino más bien es la caridad hacia el pobre y al Sí, pobre socioeconómicamente comprendido en nuestra América sí, Latina. ¿Cómo se sí, sí. comprendería en el budismo esa relación? La religión, la caridad y el pobre. Sí, en efecto, yo creo que el sánscrito dana como perfección, creo que la mejor traducción sería la perfección del dar, como una virtud muy importante dentro de la tradición budista a tres niveles, de compartir nuestros recursos materiales con el necesitado, ¿verdad? Pero luego también a un nivel no solo material, sino también compartir conocimiento, destrezas, consejos, ¿verdad? Ese es un segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el más profundo, es que en extremo hasta dar nuestro cuerpo por el prójimo, en donde ahí habría algo parecido a la tradición de los mártires dentro de la tradición budista. Y en términos de los bienes materiales, aunque hay tradiciones que dicen el campo de mérito, bueno, el campo de mérito, vamos a ver, ajá. Eh, la tradición de ser generoso y de dar en la tradición budista se engloba dentro del contexto de la acumulación de mérito, ¿verdad? Para el budista es importante simultáneamente cultivar mérito y sabiduría. El mérito va a crear las condiciones espiritualmente conducentes para que en ese contexto espiritualmente conducente se pueda cultivar la sabiduría. Y la sabiduría es lo que eventualmente me lleva a la liberación. Pero si solo me dedico a cultivar sabiduría y no me da tiempo de alcanzar la liberación, entonces me va a llevar la fregada dentro de mis siguientes renacimientos. Entonces quiero acumular mérito para tener buenos renacimientos en lo que me libero, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la perfección del dar viene en contexto de la acumulación de mérito. Y, y entonces está lo que se le llama el campo de mérito. ¿Quién es el receptor ideal, ¿verdad? Para acumular mérito? Hay textos tempranos que dicen que el campo de mérito ideal son los religiosos. Lo mejor que puede hacer el laico es donarle a los monjes y a las personas que se están dedicando a la religiosidad tiempo completo. Pero en Tibet sí hay corrientes muy claras que dicen que
el desprotegido, el necesitado, el pobre es igualmente un campo de mérito eh, tan, tan importante como la comunidad monástica. Y y sabes que como con esta actuar, con el actuar y con el karma, eh, también está la importancia de establecer un vínculo con otros. Entonces, el acto de generosidad también es como una excusa para establecer un vínculo kármico con la otra persona. Entonces, el acto de generosidad no solo es de ayudarlo en ese momentito, sino también es eh, que nos podamos topar en el futuro, incluso en una vida futura, y que yo pueda ser de mayor beneficio para ti, ¿verdad? Pero entonces ya establecimos esa conexión que eventualmente nos va a permitir reencontrarnos, ¿verdad? Entonces también está a ese nivel. Y lo otro es que en esta ausencia de esencia, eh, y hablaba de la esencia de ser guatemalteco. Y ahorita con los migrantes, ¿verdad? Que es un gran tema, ¿verdad? En donde pues no somos inherentemente de aquí o de allá, porque últimamente todos somos migrantes, ¿verdad? Sino en un sentido literal, de que, no sé, todos atravesamos, todos los de Latinoamérica, pues, de América, atravesamos el estrecho de Bering y venimos de África. La tradición budista va un paso más. No solo somos todos migrantes, todos somos transmigrantes. Esto es, aquí estamos de pasada, pues, ¿verdad? En el reino humano, pero hemos tenido todo tipo de renacimientos, ¿verdad? En otras distintas formas. Tal vez hemos sido animales en una vida pasada, estos seres divinos de los que hablé, ¿verdad? Y entonces ni siquiera tenemos esencia de humano. Hasta eso es circunstancial. Y eso aplica también con las clases sociales, ¿verdad? El rico está orgulloso de que pertenece a una clase privilegiada, ¿verdad? Y el pobre, bueno, con todos estos clichés así espantosos, ¿verdad? El pobre es pobre porque quiere o porque es huevón o qué sé yo. La, primero, nuevamente, proyección de esencia, pero más profundo que eso. O sea, yo siendo avaro, tal vez soy rico, pero avaro, entonces en la siguiente vida yo voy a ser el pobre y el pobre va a ser el rico. Entonces somos los mismos, solo que a veces a mí me tocó aquí, a vos aquí, ahora aquí yo y acá vos. Entonces también, eh, eh, ¿por qué tanta arrogancia, verdad? En términos de creer que yo estoy donde estoy gracias a mis cualidades. Mm. Mucha suerte, muchas causas y condiciones a mi favor, ¿verdad? Y y también condiciones externas, ¿verdad? Mm. Sí. A ver, Gracias. Andrés, si me permites, Ujú. hay dos cosas Sí, por favor. que quisiera que me explicaras. La primera es lo Ok. que me llamó la atención del nacimiento de Buda a través de un espíritu, ¿no? Ajá. Cómo podríamos explicar eso, puesto que él no llega a ser Dios, pues, sino que él va a ser un profeta de Dios? Entonces, Ajá. ¿qué es la explicación? Sí, bueno, con esta noción de transmigrante, ¿verdad? No hay una diferencia en la tradición budista. O sea, no hay una diferencia ontológica entre humano y Dios. Cuando digo Dios, de minúscula, ¿verdad? No hay una diferencia ontológica entre humano y Dios. Es el mismo flujo mental el que, porque renació en ese reino paradisíaco, es Dios, es divino, ¿verdad? Y después, cuando cae a un renacimiento inferior, ahora es humano. Entonces, ajá, ahí en la Landívar me preguntan, ¿y Buda es Dios? O sea, yo, no, es humano. Pero bueno, técnicamente es más complicada la respuesta, ¿verdad? Porque, o sea, sí se cree que desciende de este reino paradisíaco al reino humano. Entonces, pero bueno, ya que obtuvo un cuerpo humano, ya es humano, ¿verdad? Entonces, sí, no hacemos una distinción ontológica entre humano y Dios. Y, y luego, o sea, en términos de Dios creador, ¿verdad? El Dios creador de la tradición hinduista es Brahma.
Y hay un discurso del Buda en donde pues, se dice que él tiene una conversación con Brahma. En esa conversación, Brahma le dice al Buda, es una conversación muy interesante y larga, pero la culminación de la conversación es que Brahma le dice al Buda, mira, es que la gente me celebra cuando les va bien, ¿verdad? Y entonces yo los dejo, ¿ah? ¿Verdad? Si les va bien y me rinden culto, entonces, pues qué bien que me alaben, ¿verdad? Pero luego quede al pelo que les va mal y me lo reclaman y me maldicen y me culpan. Entonces le dice Brahma al Buda, esparcí el mensaje de que cuando las personas les va bien o mal no es mi capricho. A las personas virtuosas les va bien y a las no virtuosas les va mal. O sea, queda al pelo que me culpen a mí, digamos. Y entonces, ese es algo como, esta conversación es algo muy como propio de la cosmovisión budista, de decir, em, eh, más que pensar que alguien creó una Guatemala violenta y corrupta, así sin nadie, ¿verdad? Y después, ahora tiraron a un montón de gente ahí. La visión budista es eh, el entorno en el que vivimos. Nosotros lo co-creamos momento a momento, instante a instante. Es decir, cuando somos violentos, estamos poniendo nuestro granito de arena para crear una Guatemala violenta. Cuando damos mordida, recibimos mordida, estamos creando una Guatemala corrupta. Entonces, todos somos co-creadores de nuestro entorno a través de nuestras acciones, más que creer que alguien nos creó nuestro entorno y nosotros simplemente vivimos en él. Entonces, así es como, entonces, el rol de Brahma lo reduce la tradición budista a como un testigo, ¿verdad? Más que como alguien que comanda y entonces se crean las cosas. Nuevamente, solo estoy estableciendo los contrastes y cómo el budismo entiende, digamos, estas diferentes relaciones, ¿verdad? La Pero ya segunda que se me te olvidó. quería preguntar, Andrés, es Sí, cómo sí se te va. contesté la primera pregunta, ya hasta se me olvidó Ya, la la pregunta. primera está bien, la Bueno, sí, sí, segunda es la que bueno. es la otra. Ajá, Es la del cómo cuco. Ujú. cómo saben que hay más vidas, que reencarnas y que naces de nuevo en otra situación. Sí, ujú. Bueno, eh, la pregunta más fundamental ¿es el renacimiento un dogma que requiere la fe para nosotros? Y la respuesta que da este autor tibetano del siglo XV, Khedrubje, él dice, no, el renacimiento también es accesible ante la razón, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la lógica, podemos concluir el razonamiento. Y entonces se presenta una serie de razonamientos. Eh, ahora, el, estos días yo a lo que me dedico más es a tratar de usar esos razonamientos para mostrar a la gente que no solo nos reducimos a la materia, con la neurociencia cognitiva moderna, es muy materialista, ¿verdad? Se apaga el cerebro, se elimina la persona. Entonces, yo uso esos razonamientos para decir, tenemos una dimensión espiritual que trasciende la muerte y que va a experimentar las consecuencias de la vida. Eso es bien importante. Entonces, sí, entonces yo, en el espíritu interreligioso, eso es lo que creo que es importante resaltar para no caer en la actitud y entonces a darle vuelo a la hilacha, porque me muero y ahí se acaba todo, entonces no voy a experimentar consecuencia de nada. El, pero bueno, habiendo dicho eso, el razonamiento budista que se usa es que la, si la mente dependiera completamente del cuerpo, como la llama depende de una lámpara, entonces la única manera de modificar la mente sería modificando el cuerpo, así como la única manera de modificar la llama sería modificar la lámpara. Por ejemplo,
yo quiero que ilumine de otro color, entonces le echo algún mineral al combustible que queme diferente. Eh, Claro, ese es el sueño de la farmacéutica, ¿verdad? Y entonces ahora quiero ser feliz y me tomo la pastilla de la felicidad, ¿verdad? Valium o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y echarse así la inhalada de oxitocina, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿verdad? No, no soy monje, pero sí, es otra explicación. Por ejemplo, sabemos de que no hay nada que le podemos dar a nuestro hijo para que aprenda a despejar una variable, pues, ¿verdad? Y hay cosas, hay entendimientos que tienen que surgir de la propia mente, sin modificar al cuerpo, ¿verdad? Lo mismo aplica para el amor, la compasión, ¿verdad? Eh, o sea, sí puedo inhalar oxitocina y tener un evento compasivo, pero también puedo cultivar la compasión sin que modificar al cuerpo. Entonces, si, si la mente puede cambiar sin cambiar al cuerpo, eso quiere decir que la mente no depende 100% del cuerpo. Si la mente no depende 100% del cuerpo, quiere decir que hay algo de la mente que es independiente del cuerpo. Y eso es lo que trascendería después de la muerte. Y yo creo que esto aplicaría para renacimiento o para, o sea, lo que quieran, la trascendencia de lo que sea después de la muerte, ¿verdad? Ahora, entonces, Kentrukche usa lógica, pero también dentro de la tradición budista está esta tradición de lo que se llaman los tulkus, que son maestros que atraviesan conscientemente el proceso del renacimiento. Es difícil cuantificarlo, pero tal vez ahorita habrá unos 8.000 tulkus reconocidos dentro de la cultura tibetana. Y entonces ellos hablan sobre sus memorias de vidas pasadas y cosas así. Entonces ahí más sería como testimonio, ¿verdad? En tercera persona. Luego, mis estudios doctorales los hice en la Universidad de Virginia. Y la Universidad de Virginia tenía un departamento de psicología muy interesante. Ahí estaba Ian Stevenson, que era el investigador más importante de este fenómeno de renacimientos. Él no era budista y él investigaba el fenómeno de renacimientos de personas de todas las religiones. Y de igual manera, Ian Stevenson tiene 4.000, obtuvo 4.000 casos documentados de personas que tenían memorias de vidas pasadas, y él como investigador académico investigaba la vida de ellos, si esa memoria pudo haber venido de que lo vio en la televisión o que si lo tenía acceso a la biblioteca local, cosas así, ¿verdad? Y no estoy hablando de alguien, alguien New Age, pues estoy hablando de alguien que publicaba en estos journals peer-reviewed, que decimos en inglés, ¿verdad? O sea, alguien muy, muy bien establecido, muy reconocido. Entonces, sí, testimonios en tercera persona también. Ajá. Entonces, por ahí, Oscar. Ujú, ujú. Ok, gracias, Con gracias. Gerald terminaríamos, ¿verdad, Oscar? Sí, creo que sí, 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 por supuesto. Bien, Gerald, adelante. gracias, gusto saludarles a todos, Andrés. La verdad que ha sido un Ujú. honor poderte escuchar. Yo tenía más que Gracias, todo Gerard. como puntos de cierre, ¿verdad? Centrados sobre todo en la mística. Yo creo que para mí la Ujú. experiencia de ahorita la recalco más por ahí, ya que me hiciste recordar inmediatamente a un Karl Rahner, ¿verdad? De esos legados del cristianismo, ahorita que mencionaban la hora del lugar, pues a rasgos generales me recuerdo que en algún apartado también lo aborda. Y más allá, yo Bueno, quisiera de que... y si te puedo agregar a eso, Bernard Lonergan, cuando él dice la auténtica o sea, la objetividad solo se alcanza a través de la auténtica subjetividad. Yo leo eso y yo digo, Flipé. sí, Bernard Lonergan perfectamente pudo haber sido budista, pues, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿verdad? Y justo por ahí era Ajá. donde ahorita me quedaba aquello resonando, ¿verdad? Sí, Porque sí. decía, o sea, nuestra invitación es, más allá de tener el mapa de las religiones, ¿verdad? Nosotros que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco, es venir y hacer nosotros el recorrido. Entonces, dentro de esa invitación, digamos, para acercarnos un poquito más a la espiritualidad y doctrina de ustedes como tibetanos,
¿Cuál crees que Ujú. podría ser así como puntos de cierre de ahorita de este compartir? Eh, Puntos de convergencia, dices tú, o de cierre, ¿en qué sentido? Ujú. De venir y decir, por ejemplo, ahorita ¿verdad? Con la pregunta de la encarnación, ¿verdad? Si esta Ujú. reencarnación, o sea, no podemos abordarlo si no hacemos el recorrido de fe. Eso, claro, está Sí, igual que la resurrección, ¿verdad? Pero, sí, ¿cómo podríamos venir y acercarnos un poquito más, tal vez sin ya, llegar todavía a ese proceso? Porque obviamente, sí, pues, se necesitan experiencias previas, ¿verdad? sí. Bueno, yo diría esto, sí, sí. Las tradiciones de todos nosotros tienen ambos aspectos, el aspecto de fe y el aspecto de sabiduría. La, Dentro de la tradición budista se cree que la sabiduría es lo que libera, pero la fe es lo que va a enriquecer la sabiduría. Eh, pero, o sea, yo veo eso compatible con las tradiciones teístas en donde la fe es la que salva, pero la sabiduría es la que va a enriquecer a la fe. Yo no, como en estos diálogos interreligiosos, a veces como que la se trata de justificar el religioso tratando de volverse compatible con el científico. Entonces, lo primero que yo diría es, la fe tiene su lugar en el mundo y es un lugar bien importante y está presente en todas las tradiciones religiosas, ¿verdad? Importantes. Y no necesitamos volvernos una ciencia para ser relevantes en el mundo moderno. La ciencia tiene su lugar y la religión tiene su lugar. Ese sería lo primero que yo diría. Y lo segundo que yo diría, todos estamos en el mismo bando. O sea, en el sentido de que la amenaza más grande, creo yo, que es el materialismo que lleva al consumismo, en donde como decía yo, al negar la dimensión espiritual, se niega los efectos y consecuencias de nuestras acciones y se pierde la responsabilidad. Entonces, eh, yo no me peleo con nadie que abogue por dicha espiritualidad, ¿verdad? Y no lo percibo como el enemigo, lo percibo como el aliado, ¿verdad? De decir, todos los que creemos en la espiritualidad, y aquí no Somos estoy diciendo parte, espiritualidad como contrastándolo con religión, aquí religión y espiritualidad lo pongo es así como parte de esta sinónimo. comunidad, ¿verdad? De caminantes. Exacto, exacto, exacto. Entonces, nos deberíamos de enfocar no en quitarnos adeptos unos a los otros, sino en rescatar a los que cayeron en el materialismo, ¿verdad? Porque, porque tienen un vacío en su corazón, ¿verdad? Que, que solo la religión, creo yo, puede llenar, ¿verdad? Lo que se vende ahorita es que a través del consumismo se alcanza la felicidad, ¿verdad? Si estoy triste, estoy enojado, si estoy molesto, siempre hay algo que puedo comprar que me va a hacer sentir mejor. Sea eso la película en el cine para distraerme, o sea eso terapia, o sea eso irme de viaje o la clase de yoga o qué sé yo, ¿verdad? La, pero sí, no, ninguno de nosotros cree que la felicidad se compra. Todos creemos que la felicidad se alcanza a través de estas cualidades más profundas, que no tienen que ver con el hedonismo, tienen que ver con la eudemonía, que dirían los griegos, ¿verdad? Este cultivo de virtudes y cualidades que solo tienen sentido en un marco espiritual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hermana a todos, ¿verdad? Y claro, para eso, o sea, está la base de la ética, ¿verdad? Y ese cimiento de la ética, todo lo compartimos y demás, ¿verdad? Entonces diría eso de cierre y agregaría también que a mí en el diálogo interreligioso, o sea, me parece bien el explorar lo que tenemos en común como nuestro mínimo común denominador. Pero ahí no es donde veo que está lo interesante, pues porque eso, o sea, eso ya lo creo yo también, entonces no me agrega valor. Pero a mí lo que me parece interesante es dónde están las diferencias, ¿verdad? Porque en esa diversidad es donde yo digo, oh, qué interesante que este cuate eh, eh,
abordes este tema desde este ángulo. A mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo yo que está la auténtica riqueza, ¿verdad? Eh, hay un, hay un enunciado muy interesante en el libro de Lubac, en donde él dice en términos de el cultivo del amor y el dar y demás, en donde dice, y estos budistas hasta creen que el perdón ni siquiera es necesario. Y a mí me pareció muy interesante porque hay, hay algo ahí, ¿verdad? Nosotros entendemos el perdón de una forma muy diferente a la tradición cristiana. Yo cuando escucho al cristiano, al católico hablar del perdón, a mí me inspira muchísimo, ¿verdad? Porque me lo presenta de una forma tan diferente a como yo entiendo el perdón desde mi tradición. Entonces, ahí es en donde, lo pongo como ejemplo, ahí es en donde yo creo que está la auténtica riqueza del diálogo, ¿verdad? Ujú. No sé si eso tenías en mente o querías que dijera algo así más específico. No, 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 Decía. no, bastante atinado, ¿verdad? La Sí, reflexión, ¿sí? Y yo creo que sí. es eso, ¿verdad? Buscar Ujú. ese aspecto de inquietud, de dudas, ¿verdad? Que nos generan todas esas experiencias para al final crear, ¿verdad? Esas comunidades dialogantes, ¿sí? Sí, Gracias, Aisa. exacto. No, gracias a ustedes y de verdad me siento honrado que me hayan invitado y también admiro la apertura de ustedes, ¿verdad? Para tener esta receptividad. Entonces, sí, realmente lo aprecio mucho, el gesto, y con gusto he compartido con ustedes. Ujú. Creo que vale la pena que veamos el chat, el último de Gabriel, que dice, el budismo que conocemos en Centroamérica es elitista, solo personas de clase media alta participan normalmente, grupos muy selectos. La respuesta es sí. Y bueno, voy a responder como historiador de la religión, ¿no? Quitar el sombrero. Hay una realidad, que establecer una tradición religiosa es un proceso increíblemente costoso, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en el cristianismo hubo todo este patrocinio de mujeres ricas, ¿verdad? En las comunidades cristianas tempranas, ¿verdad? Y entonces, desafortunadamente, y bueno, o sea, no por nada son también los fundadores de las tradiciones religiosas usualmente príncipes, ¿verdad? Como lo fue Moisés, ¿verdad? O en el caso del Buda también era príncipe, en el caso del jainismo también era príncipe. Y incluso Mohammed, que no era príncipe, pero sí estaba casado con una mujer muy rica que le financió toda su misión. Entonces, sí, porque es un proceso costoso, entonces, eh, entonces tenemos que cobrar por las charadas para pagar las cuentas. Y eso inmediatamente excluye, sí, o sea, estoy de acuerdo. Y a mí me rompe el corazón. Ahora, en Casa Tibe tratamos de dar la mayor cantidad de becas posibles, de no cerrar la puerta a nadie por dinero, pero o sea, ¿a quién le alcanza ir a peregrinaje a Asia o ir a un retiro a México, ¿verdad? Sí. Entonces, ajá. Entonces, no es, no es porque tenemos esencia de elitistas, es circunstancial. O sea, que las condiciones no nos dan para. Sí, 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 no, miren, ahorita nos estamos cambiando de sede y lo que estamos batallando ahí para que salgan las cuentas, ¿no? Pero tal vez en 300 años que ya tengamos así propiedades y cosas, pues entonces sería más abierto a todos, ¿verdad? Ujú. Pero desafortunadamente es una pregunta de mucho concepto sí, y reconozco que la religión, si si la religión pudiera, bueno, no, lo voy a reparafrasear. Para que la religión pueda pagar precio de mercado, se tiene que volver un bien de consumo. Ujú. Y,
y evitar eso, ¿verdad? Evitar presentar algo así muy superficial, pero que sea así súper bien mercadeable, ¿verdad? Eh, es algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Ujú. Y las tradiciones que conservan su pureza tampoco, ¿verdad? O sea, yo siento que, por ejemplo, que el Landívar no hace eso, por ejemplo, ¿verdad? Para mantener el nivel, tiene que cobrar caro, pues, bueno. Ujú. Sí. Sí, Bueno, ¿verdad? muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. No sé si Mm, Daniel, ¿querés despedirnos de la audiencia? mm. Buenas noches a todos, qué fantástico, ¿verdad? Yo creo que ya vas por el mismo camino, ¿verdad? Pero así es, la naturaleza humana va Po- perdiendo, como Por dijiste. ahora estoy como en el bando de Rodolfo con mi colita, pero, pero cada vez se va más para atrás las entradas. Muy bien, pues ha sido una bonita experiencia, muchas gracias. No hay más palabras que agradecerte tu participación, pues, y ha sido un privilegio tenerte por acá en esta noche. En nombre de Muchas la gracias, Dani. asociación, pues te agradecemos y es tu casa y podemos seguir en esta dinámica. Gracias a Rodolfo que hizo el contacto y a todos los que están hoy aquí, ¿verdad? Que pasen una buena noche y que gane Guatemala. Muchas gracias, Dani. Sí. Sí. Buenas noches a todos Buenas y bueno, noches. espero que nos veamos pronto. Ujú. Claro que sí. Feliz Gracias, noche, Andrés. gracias a Gracias El, a todos. Muchas todos. el gracias, vínculo feliz noche. kármico. Buenas noches a todos. Bueno, feliz noche. Pase buena noche. Hasta Muchas luego. gracias, feliz noche, un fuerte Buenas noches. abrazo para todos. Igualmente, gracias.